Poco antes de comenzar el sínodo sobre la sinodalidad, la primera gran sesión en octubre de 2023, el biógrafo norteamericano del Papa San Juan Pablo II, George Weigel, le preguntó a algunos obispos qué es lo que, obispos ya mayores, que ya están retirados y que en consecuencia no están participando del sínodo, qué es lo que le dirían a los participantes del sínodo. Y una de las respuestas más interesantes que quiero compartir con ustedes la dio un arzobispo que es un querido amigo, que lo digo básicamente como aclaración de que lo conozco y lo estimo mucho, ¿no? O sea que no lo estoy tomando de manera aleatoria, pero creo que su reflexión es una reflexión que es meritoria en sí misma, no porque es mi amigo o porque simpatizo con él. Y me refiero al obispo Carlos Chaput, del que he hablado muchas veces en mis puntos de vista. Charles Chaput, un franciscano capuchino que fue arzobispo de Filadelfia de 2011 al 2020 cuando se retiró, y que antes había servido como arzobispo de Denver en Colorado, que es donde yo lo conocí, de 1997 hasta el 2011, y primero, como es un cuarto de su sangre es nativo americana, fue obispo de Rapid City en Dakota del Sur de 1988 a 1997, cuando fue nombrado era el obispo más joven de los Estados Unidos, y donde hay una gran población nativo americana, especialmente Sioux, de la comunidad Sioux, y por eso, por su origen nativo americano, fue hecho obispo de esta diócesis, ¿no? Él ha participado en varios sínodos de los obispos, fue representante de las Américas en el Consejo del Sínodo de los Obispos, y en consecuencia tiene muchas experiencias, ¿no? Entonces, luego le dije, ¿qué le gustaría decirle a los participantes de este sínodo si usted pudiera? Entonces dice, mira, habiendo servido en el sínodo como delegado, varias veces, quiero hablar con cierta brevedad, y lo digo simplemente, quiero decirle a los delegados del sínodo que tienen el privilegio y el deber en todo su trabajo sinodal de la fidelidad, el privilegio y el deber de la fidelidad a Jesucristo, fidelidad a la Iglesia y fidelidad al Santo Padre, en ese orden de prioridad: Jesucristo, la Iglesia, el Santo Padre. Ser fieles a Jesucristo significa ser obediente a su testimonio al mundo. Fidelidad a la Iglesia significa un apoyo de todo corazón a sus enseñanzas. Y fidelidad al Santo Padre significa hablar la verdad con amor entre nosotros y a Él en todas sus discusiones sinodales. Para el cristiano no hay amor genuino si no está fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, como nos dice el Nuevo Testamento y como ha sido preservada por la Iglesia a lo largo del tiempo, ¿no? Y él dice, el sínodo actual de los obispos sobre la sinodalidad tiene unos subtemas que son realmente admirables: comunión, participación y misión. Pero tenemos que entender que todos los sínodos han sido complicados por una serie de fallas de procedimiento, de presiones internas, y muy frecuentemente hacia fines ya predeterminados y que no son sanos para la Iglesia, ¿no? Y por eso que es el deber de todo delegado que recuerde que la Iglesia pertenece a Jesucristo, es su Iglesia, no mi Iglesia, ¿no? Y que en las palabras de San Juan 23 es nuestra madre y maestra. O sea, yo no soy el que hago la Iglesia. No es mi bautismo el que me hace ser propietario de la Iglesia, porque se ha insistido mucho en esa responsabilidad que tenemos todos como bautizados ante la Iglesia, pero muchas veces se ha abusado de este concepto para hacernos creer que la Iglesia es nuestra y no de Jesucristo, ¿no? Él dice, mira, hoy día
el mundo nos presiona a que nosotros nos enfoquemos en temas fundamentalmente sociales o entre las relaciones entre los seres humanos, hasta el punto de excluir cualquier relación con Dios ante todo. Y la Iglesia nos pide que nosotros evitemos ese error y que más bien anclemos nuestro sentido de comunión en Dios, en nuestra participación en la vida de la Santa Trinidad y nuestra misión en el trabajo de misión que es redentor que Dios Padre le dio a su Hijo. Toda vida cristiana comienza y termina en Dios. Se trata de la Trinidad, no se trata de nosotros, sino de fluir de Dios hacia Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender de la experiencia. O sea, no estamos desconectados de la realidad, pero nunca comenzamos por la experiencia, entre comillas. Nunca comenzamos por, entre comillas, analizar la realidad. Nosotros comenzamos por el testimonio y la palabra de Jesucristo que nos ha sido dada a nosotros, y a partir de ahí nos movemos hacia adelante para ponerlo en el contexto de la misión. El arzobispo Chaput advierte, mira, acomodarse a las modas y las presiones del mundo nunca han trabajado, nunca han funcionado para la Iglesia. No funcionaron en Europa, no funciona acá en los Estados Unidos, no va a funcionar en China. ¿Y por qué? Porque la Iglesia no es fundamentalmente un esfuerzo de adaptación o de acomodarse. Es un esfuerzo fundamentalmente de conversión. Entonces es verdad que Jesucristo se encarnó, ¿no? Y en consecuencia entró dentro de la realidad humana para anunciar esta conversión. Pero fue no tanto para acomodarse al hombre, sino para anunciarle la conversión. Entonces, sí, necesitamos paciencia, dice Monseñor Chaput, y necesitamos comprensión en ese trabajo, sí, pero no acomodarnos. Y si comenzamos caminando con el mundo en vez de caminar con Jesucristo, finalmente vamos a terminar tentados de conformarnos al mundo en vez de trabajar por su conversión. Jesucristo fue crucificado no por casualidad, recuerda Monseñor Chaput, sino precisamente porque no se conformó ni se acomodó al mundo, sino que más bien fue testigo del Padre. Por eso lo odiaron. O sea, ahora tratan de cambiar esa narrativa, es porque se opuso a los poderosos. No, a Jesucristo no lo mataron porque se opuso a los poderosos. El pueblo no estaba con él. Jesucristo no era popular. No quieran crear esta narrativa de que el pueblo estaba con él y solo unos pocos poderosos porque son poderosos. No, cuando Pilato pide a quién quieren que yo suelte, todo el pueblo grita a Barrabás, no a este. Entonces no creemos este mito de que Jesús era un Che Guevara, pues temprano, ¿no? Entonces recordemos, dice el Monseñor Chaput, ¿cuál es? Yo creo que es la lección que tenemos que recordar específicamente para este sínodo de la sinodalidad, que los problemas más difíciles que enfrenta la Iglesia no son un problema de estructura eclesial o de proceso. O sea, no es que la sinodalidad como proceso, como metodología, o cualquier otra metodología, no digamos la sinodalidad, van a convertir a la Iglesia. Y efectivamente, a mí me preocupa que gente muy buena, que están acá participando, tienen una esperanza realmente preocupante, realmente demasiado cándida, que el proceso sinodal, ¿no? De que este diálogo en el espíritu, que las técnicas, que los moderadores van a traer esta revolución a la Iglesia, que este es el gran cambio que estábamos esperando para poder aplicar las enseñanzas de Jesucristo. Y el gran cambio siempre ha sido el mismo. Los santos han cambiado la Iglesia, no los papeles.
no las conclusiones a las que se ha llegado en grupo. Esas han sido muchas veces muy importantes, pero eso no ha sido lo que ha cambiado definitivamente a la iglesia. Ha sido la santidad y gente que ha dado su vida por la iglesia. Entonces, que las ciencias sociales nos quieran enseñar hoy de que ha habido un cambio paradigmático, ¿no? Y que tenemos que comenzar a perder, dice Monseñor Chaput, nuestro enfoque en la misión redentora y sobrenatural de la iglesia. No hay manera de que se puedan servir a sus necesidades, ¿no? Dice, como mínimo, la sinodalidad de ninguna manera debe dividir a sus fieles en un tiempo de confusión interna y de tantas presiones externas. Es lo mínimo que podemos esperar, que no fomente la división. Y creo que es justo aprender esta experiencia, porque viene de un hombre que no solamente es experimentado, sino que la mayor parte de su vida eclesial la ha pasado viviendo como el sucesor de los apóstoles, como obispo, y lo ha hecho a un gran precio y con una extrema fidelidad y espíritu de servicio. En consecuencia, vale la pena escucharlo y aprender de él, ¿no? Y rezar. Nosotros que no tenemos gran acceso al sínodo en términos de la participación sinodal, ni siquiera quien les habla, que está acá en el sínodo de los obispos cubriendo la sala de prensa. Pero yo no tengo acceso a la sana sinodal, no tengo acceso ni siquiera a los que dicen, porque como he compartido en otro momento, el Papa le ha pedido estricta confidencialidad a los miembros del sínodo para que no levanten o digamos asienten o aumenten ya los debates y la tensión, ¿no? No creo que ese silencio vaya a servir de mucho, si es que sirve de algo, pero eso es lo que se ha pedido, y en consecuencia nosotros no solamente tenemos, los que estamos acá en Roma cubriendo el sínodo, no solamente tenemos relativamente poco que decir, sino tampoco sabemos muy bien qué decir, porque no sabemos lo que se está discutiendo dentro del sínodo exactamente, ¿no? Sabemos los temas, pero no sabemos exactamente lo que se está hablando hoy día o lo que se va a hablar mañana. Entonces, lo que sí podemos hacer todos es rezar por la santidad de la iglesia. Y eso significa rezar para que el Espíritu Santo efectivamente se manifieste en el sínodo de los obispos. Nosotros hagamos eso que sí podemos hacer, que es rezar, y que esa oración sea siempre escuchada por el Espíritu Santo que protege a su iglesia. Que tengas un buen día.